Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Alonso, soy abogado de Fidelities y en este caso vamos a hablar sobre un expediente en el que se le consiguió al cliente una gran invalidez, en este caso por campo visual. Normalmente estamos acostumbrados a tratar los casos de baja visión por agudeza visual, pero en este caso estamos hablando del campo visual. Es decir, el cliente, pese a tener una agudeza visual muy buena, es decir, una definición de su visión muy buena, el campo sobre el que podía proyectar esa visión era muy reducido. En este caso fue el cliente el que presentó la solicitud y por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social se le otorgó la incapacidad permanente en el grado de absoluta. Al no estar de acuerdo con este reconocimiento, el cliente acudió a nuestros servicios y valoramos que efectivamente el grado otorgado no era el que le correspondía. Por ello presentamos la reclamación previa oportuna, la cual también fue desestimada. En este caso en particular, lo que se solicitaba, como indicábamos al principio, es la situación de gran invalidez. Como nos define la Ley General de la Seguridad Social, cuando estamos hablando de gran invalidez, estamos hablando de que la persona, que además de estar incapacitada para toda profesión u oficio, necesita de la ayuda de terceras personas para las actividades básicas de la vida diaria. Esto es comer, ducharse, vestirse. En este caso teníamos varias particularidades. La primera de ellas es que, como indicábamos, la agudeza visual del cliente era prácticamente la totalidad, es decir, estábamos casi en el 100% de la agudeza visual. Sin embargo, el campo visual se encontraba por debajo de los 10 grados. En función de lo que reconoce la jurisprudencia, esto puede dar lugar efectivamente al reconocimiento de gran invalidez. En este caso concreto, por parte del médico inspector de la Seguridad Social, supuestamente se había realizado un test de Barthel. Este test de Barthel es una de las pruebas que se realizan para demostrar la dependencia o la independencia del paciente, en este caso. En el caso concreto, ese test de Barthel, esa valoración, supuestamente había otorgado una puntuación muy alta, es decir, que nos indicaba que realmente el cliente era independiente. Esto se encontraba totalmente fuera de la realidad y totalmente desvirtuado. Tal era así que en el expediente administrativo ni siquiera constaba tal valoración ni tal puntuación. Por ello, cuando el cliente nos llegó a nosotros, lo primero que hicimos es indicarle al cliente que solicitara, primero, el grado de dependencia para probar que efectivamente ese test realizado por parte de la entidad gestora no era acorde a la realidad, y así se probó por la propia resolución de la consejería, y por otro lado el reconocimiento de la ayuda de tercera persona para las actividades de la vida diaria en el propio grado de discapacidad. Con estos dos instrumentos y además con un tercero, en este caso, valoramos que era oportuno y que era necesario para el caso la elaboración de un informe pericial. Por ello recurrimos a los servicios médicos con los que trabajamos para que se le hiciera un informe pericial al cliente, el cual dio como prueba un test de Barthel con una puntuación muy inferior a la que se había realizado por la entidad gestora. Todo ello, en el acto del juicio, se explicó y se le concretó al juez para que comprendiera que efectivamente esas alegaciones vertidas en el expediente administrativo, que indicaban que no daban lugar a la gran invalidez del cliente, eran totalmente contrarias a la realidad, y para ello aportábamos estos tres elementos que comentábamos. Como fruto de este juicio, obtuvimos una sentencia estimatoria que declaró al cliente afecto de gran invalidez. En los casos de incapacidad permanente es primordial que el cliente vaya asesorado desde el inicio, es decir, no podemos recurrir a un abogado o a un especialista cuando ya se ha iniciado el expediente. Lo mejor es que la propia solicitud ya sea presentada con asesoramiento de un especialista. ¿Por qué? Porque podemos aportar pruebas contradictorias o podemos indicar en los informes cuestiones que quedan lejos de la realidad. Por ello es importante que, primeramente,
con la solicitud se inicie con el asesoramiento de un especialista y posteriormente al tribunal médico se asista con el asesoramiento de un especialista. Bueno, si os gusta este contenido y para que sigamos progresando en el canal y hagamos más contenido, darle like a este vídeo y por supuesto dejarnos en la cajita de comentarios cualquier duda que tengáis al respecto, que estaremos encantados de resolverla.